Hola, buscador de la verdad y seguidor del canal Virtus Veritas. Antes que nada, quiero decirte que para poder entender y comprender lo que te presento en este video, tienes que ver mis videos anteriores que hacen referencia a este territorio muy misterioso y enigmático llamado Australia. En la descripción del video te dejo los enlaces para acceder fácilmente a estos videos. Australia, la última frontera, sus misterios, su forma real y el muro de hielo. Y Australia, los portales y las salidas hacia otros mundos. Bien, Australia, un territorio fascinante y oficialmente llamado continente, ¿no? Actualmente uno de los sitios más secos de este mundo conocido, que de hecho alberga el segundo desierto más grande de los continentes de este espacio habitable llamado Tierra en escala y alcance después del Sáhara. El gran desierto australiano se extiende por más de un tercio de todo el territorio y es más grande en tamaño que la totalidad de Kazajistán, el sexto país más grande del mundo en términos de tierra, pero en el sitio 53 en términos de población, con solo casi 26 millones de ciudadanos. Pero dentro de este vasto desierto inhóspito y vacío, exactamente en el centro geográfico de este territorio, existe un secreto sorprendente y relativamente desconocido para la mayoría de la gente común y corriente, de una enorme importancia geopolítica. Una de las bases militares más grandes de los Estados Unidos de América, situada en el extranjero, por supuesto, operada por la CIA, la Administración de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, y la Oficina Nacional de Reconocimiento, con un total de 800 personas. La base de inteligencia Pine Gap está ubicada cerca de la pequeña ciudad australiana Alice Springs, a 10 minutos en coche hacia el suroeste y a más de 900 kilómetros de las costas oceánicas más cercanas. Interesante también es que en un radio de aproximadamente 700.000 kilómetros cuadrados no hay otra ciudad. Es decir que esta base de inteligencia estadounidense, con cientos de oficiales y con el nombre en clave como Proyecto Rainfall o La Lluvia, está ubicada en el centro de Australia, en una ubicación muy remota y muy lejos de cualquier ciudad grande e importante de Australia. Tiene una historia muy larga y misteriosa que se remonta décadas en el pasado. Bien, el Tratado Antártico entró en vigor el 23 de junio de 1961, ¿no? Siendo el gobierno federal de los Estados Unidos el depositario del tratado. Ahora, a finales del 1966, el mismo gobierno estadounidense y australiano, por supuesto, firmaron un tratado que estipulaba la creación de una base satelital, entre comillas, de Estados Unidos en Australia, que finalmente se convirtió en la moderna base de inteligencia Pine Gap. Ahora, otro dato muy interesante es que aparte de estas tres agencias de inteligencias presentes en Pine Gap, había otra, la alianza de inteligencia más grande que condujo la creación de esta base conocida como los Cinco Ojos. Esta es una alianza de inteligencia de los 5 principales jugadores de habla inglesa en el mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Así que tenemos una inmensa base estadounidense de inteligencia aislada en medio de la nada en el centro del gran desierto australiano,
custodiada por la CIA, NSA, Oficina Nacional Australiana de Reconocimiento y la Alianza de Inteligencia Los Cinco Ojos, con más de 800 especialistas en plena actividad. ¿Cuál es el verdadero propósito de este punto geoestratégico en medio de la nada? El problema es que este territorio llamado Gran Desierto Australiano ha empezado a ser estudiado solo en el siglo XIX. Maldito siglo, ¿no? Según la historia oficial, el descubrimiento de Australia fue un acontecimiento oscuro y poco concreto. Te lo están diciendo. Muy interesante, ¿no? ¿No te parece? Los españoles, franceses, portugueses, los neerlandeses y los ingleses están afirmando que fueron los primeros en llegar a las costas de Australia. Las primeras fechas oficial mencionadas son 1616, Dirk Hartog, costas occidentales, Gareth de Wit, Peter Nuits y Franz Tichenson arribaron a otros puntos en 1627 y 1628, y el navegante británico James Cook, que venía de Nueva Zelanda, desembarcó en el extremo sur de la costa australiana en 29 de abril de 1770, es decir que en más de 150 años después de su descubrimiento, todo el mundo se olvidó de este continente, entre comillas, hasta que James Cook llegó por casualidad en el extremo sur de este territorio lleno de aborígenes salvajes, entre comillas, y que la historia oficial no te está diciendo es que este territorio estaba muy bien conocido muchísimo antes, y que hay un mapa publicado en el Atlas Ballard 1547 que representa con muchos detalles la costa oriental de este territorio con su población blanca, con sus caballos, sus costumbres y su modo de vestir. Lo que es más sorprendente es que a principios del siglo XIX todavía el interior de este territorio estaba inexplorado. ¿Te lo puedes imaginar? Pero hay más. En 1828, T.J. Marsland, un oficial retirado del este de India, publicó un libro titulado El amigo de Australia, en el cual presenta un mapa de Australia con ríos, un gran delta y un mar en el centro del actual desierto australiano. El territorio está dividido en Australia Occidental o del oeste, Australia Oriental o del este, Australindia al norte del Gran Río y del mar interior, por supuesto, y Anglicania al sur. Ahora, ¿recuerdas una situación similar en el mundo? ¡Bingo! África, antes del Sahara y antes de 1800, ¿no? En 1829, el capitán Charles Stewart, viviendo en Adelaide, notó que en época de sequía los pájaros vuelan hacia el noroeste, es decir, hacia el centro del desierto. Así que en 1844 se marchó con un grupo de 15 personas, 11 caballos, 30 murallas, 4 carros de madera y un rebaño de 200 ovejas hacia esta dirección, es decir, Australia Central, para encontrar el mar interior y el Gran Río, siguiendo la ruta de los pájaros, por supuesto, que se dirigían a arroyos y lagos interiores. En enero de 1845 descubrió el arroyo Evelyn y se quedaron allí 6 meses hasta que el agua desapareció por causa de la sequía y su equipo se enfermó de escorbuto. ¿Por qué no continuaron la expedición? ¿Y por qué se quedaron en el mismo sitio 6 meses
hasta que se enfermaron, teniendo en cuenta que en su diario mencionó que el mar interior está solo a 210 kilómetros al oeste de su posición. Grandes preguntas y un misterio todavía sin respuestas oficiales. Ahora echemos un vistazo al mapa del Atlas Vallard o Nicholas Vallard 1547. ¿Recuerdas que oficialmente los primeros exploradores llegaron a las costas occidentales de este territorio, por supuesto, en 1616, luego en 1627 y 1628, y se olvidaron completamente de este territorio 150 años hasta que en 1770 James Cook llegó al sur del territorio? Vaya tela marinera. Bien, ¿cómo te parecen estos blancos aborígenes locales vestidos con túnicas de tela teñida y turbante en la cabeza? En el fondo, hombres bien armados en alguna pelea. En este otro plano se representan guerreros con sus camellos. ¿Recuerdas mi otro video donde te cuento sobre los camellos que oficialmente se está afirmando que fueron recientemente introducidos en Australia? Pues aquí los tienes en 1547. Según lo visto, una capa colosal de tierra vegetal fue separada de alguna manera de la superficie de Australia continental, como en Kazajistán y en los Estados Unidos de América. ¿Quién, cuándo y cómo lo hizo? ¿Quién y cuándo aplicó una cuadrícula rectangular en la superficie del continente, entre comillas, y construyó carreteras largas idealmente rectas? ¿Por qué no hay evidencia de estas gigantescas excavaciones y esta gigantesca construcción de carreteras? Y otros detalles. Siempre he tenido un pensamiento o una conjetura, como cualquier otra persona que está intentando descubrir la verdad, que en Australia vivía otra humanidad como en todo este espacio habitable llamado Tierra antes del gran desastre, los que construyeron un mundo diferente con magníficos edificios y una arquitectura sorprendente utilizando otro tipo de energía. Los que ahora se hacen pasar por nativos o aborígenes australianos fueron llevados ahí hace mucho tiempo después del desastre como un experimento, si puedo llamarlo así, para probar su idoneidad para las nuevas condiciones de vida en esta tierra. Entregados, luego visitados, vieron que los sujetos experimentales, entre comillas, sobrevivieron, y entonces fueron a explorar las nuevas tierras, entre comillas, con edificios muy complejos y antiguos. Una versión perfectamente utilizable, ¿no? Nadie se ha preguntado nunca por qué el código genético de los australianos reales, entre comillas, es decir, los aborígenes australianos, no se encuentra en ningún otro lugar de este mundo llamado Tierra. Son únicos en este espacio habitable, a menos que hayan sido traídos de otro espacio habitable, ¿no? En general, siempre hay algo nuevo en lo que pensar, ¿no? Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.